Pasa a vosotros, hermanos. Voy a pedirles que me acompañen en una oración y después toman su asiento. Vamos a orar. Santísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. El que te habla, Señor, pide de tu Espíritu. Que me des de tu Espíritu para que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra solamente que viene de ti, Señor. Ábranos el entendimiento, abre nuestros corazones para poner por obra esto que vamos a hablar, Señor. Señor, haznos saber quiénes somos, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, pongo esto en tus manos. Amén. Pueden tomar su asiento. Así le he puesto a este tema. ¿Quiénes somos? Con las escuelas que hemos estado estudiando de Apocalipsis, que la primera clase, que fue el primer librito, que se llamó Escuchando la voz de Jesús. Ahora el que estamos por terminar, que se llama Sal de allí, pueblo mío. Me ha abierto el panorama, al menos a mí, no sé a ustedes, es lo que quiero hacerles notar, ha abierto el panorama de una manera de que todo ya no es como yo lo pensaba que era, que estaba separados ciertos eventos. Y el ejemplo que les voy a dar era la creación y hasta allí viene la muerte de Abel por Caín su hermano y hasta allí venía el diluvio y quedan Matusalem y Enoc allá, Noé queda allá. Pero cuando el hermano nos enseña en la clase y nos dice, es la torre de Babel, es Babel, Babilonia, la de Nabucodonosor, y ahora Babilonia la grande. Me doy cuenta de que todo está junto, todo está compaginado, no hay espacio ya no hay un antes ni un después. Quizás lo que les voy a decir ahorita se les va a hacer un poco extraño, pero viene a ser parte también de este efecto dominó que fue provocado por la caída del hombre, que hasta nuestros días sigue ese efecto dominó, sigue el hombre cayendo en el pecado. Y les decía yo a mis hijos, en esta creación, en este paréntesis de la creación que hizo Dios, aparece el Titanic. Y ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver el Titanic con la Biblia? No viene en la Biblia. El hundimiento del Titanic, que fue en el siglo pasado, en 1912 me parece que sucedió. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver con esto? Pero el hombre que lo hizo dijo estas palabras: este barco ni Dios lo hunde. Y allí lo mete en ese rompecabezas que el hermano mencionó, ahora en la mañana también lo mencionó en la clase, en ese rompecabezas donde ya no hay una cavidad para el pecado. El hermano empieza a sacar de diferentes libros del Antiguo Testamento piezas del rompecabezas de Apocalipsis y lo empezamos a acomodar. Cuando usted agarra un rompecabezas y ya lo termina, no hay espacio para poner otra cosa. Así también no hay espacio para el pecado. No queda espacio para el pecado. Y no vamos a dejar de poner una pieza para agarrar y meter una pieza que no debe de estar allí, que es el pecado. El pecado ya no hay espacio para eso. ¿Por qué? Porque viene la Nueva Jerusalén. Y dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén no va a entrar nada malo, no va a entrar el pecado. ¿Saben ustedes por qué? Porque ya fue destruido. Cuando se abran las puertas de la Nueva Jerusalén, van a entrar solamente todos aquellos que eran limpios, que son limpios. El pecado quedó fuera, quedó destruido.
Voy a pedirles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Y vamos a ver lo que sucede aquí en esta lectura. Lucas capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21 y luego vamos a leer el 28 y el 29. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad al quebrantado, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Quiero que sepan que esta profecía hasta ahorita se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en vuestros oídos. En nuestros oídos se está cumpliendo cada vez que uno de nosotros se para aquí a predicar el Evangelio. Se cumple esta profecía. Yo no veo que quedó atrás aquello. Vuelve a quedar otra vez todo junto, todo pegado. Porque dice: hoy se cumple en vuestros oídos. Y ahorita se está cumpliendo en vuestros oídos lo que se está predicando hoy. La palabra del Señor. Y cada vez que uno de ustedes le habla a una persona de la palabra de Dios, en ese oído se está cumpliendo esta profecía. Pero empiezan a preguntar y a decir que este no es el hijo de José el carpintero. Y miren lo que pasa en el versículo 28 y 29. Ahí dándole vuelta a la hoja. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera en la ciudad y lo llevaron hasta la cubierta del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarlo. ¿Por qué querían hacer eso con el Señor? La palabra de Dios del Antiguo Testamento, que es, como les digo, ya yo entendí que está todo pegado, todo junto, ya no hay espacios. Dice que la promesa es para el primogénito. Y él no viene del primogénito. Él viene del cuarto hijo de Jacob. Rubén es el primogénito. Viene del cuarto hijo de Jacob, de Judá. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que pasa, pero por lo pronto vamos a estar viendo qué es, por qué razón él, como lo enseñó el hermano Rogelio, y de allí me despertó a mí ver por qué. Cuando el hermano Rogelio en la clase dice que Jesús es el león de Judá. Y ahorita vamos a ver allí lo que dice en Apocalipsis, que menciona el rey de Judá. Digo, ¿cómo es que entonces él viene de Judá y no de Rubén? Vamos a hacer historia
acerca de la primogenitura. Tenemos que llega Dios y le dice a Abraham, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Entonces, si puedes contar tu simiente, si puedes contar las estrellas, podrás contar tu simiente. Si puedes contar la arena de la mar, podrás contar tu simiente. Le dice así. Y de allí viene la promesa para el primogénito. Sabemos que hay algo que no tenían que haber hecho, pero lo hicieron. Sara le dice a Abraham que tome a Agar. Dice, porque pasó el tiempo después de aquella promesa y él no tenía prole, como dice ahí en la Biblia. Yo no tengo prole para tener la promesa que el Señor me dijo. Dice, bueno, toma a Agar, nace Ismael, pero Ismael no es el de la promesa. Sabemos que es Isaac. Y vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Miren lo que dice. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las cosas. Está hablando del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, la iglesia de Dios, los que formamos el cuerpo de Cristo, somos los primogénitos del Evangelio. Porque dice Pablo, aquellos que están contra nosotros, de nosotros salieron. Así está diciendo Pablo. Le está diciendo a la iglesia, aquellos que están contra nosotros, de nosotros salieron. Por lo tanto, somos los primogénitos del Evangelio. Y cada vez que usted le predica a una persona, se está cumpliendo esa profecía. Se está cumpliendo aquello de que Jesucristo es el primogénito de todos nosotros. Es el primogénito de los resucitados. Es el primogénito en todo. Pero podamos pensar, bueno, ¿y qué está pasando con Ismael? Que es el hijo de Agar y de Abraham. ¿Qué pasa con Isaac? Génesis, capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 10. Entonces dijo, de ciertos volveré a ti, según el tiempo de la vida, y he aquí, tendrás un hijo, Sara tu mujer. Es prometido Isaac. Allí es donde está la promesa del primogénito. Isaac es prometido. Parecía como que nos estábamos perdiendo de aquello, de que el primogénito era Ismael, pero viene Isaac, que quiero que sepan que Isaac representa, y mencionaba el hermano en una de las clases, que lo pone a cargar la leña cuando lo va a sacrificar, que le pide a Dios que lo sacrifique y lo va cargando la leña, así como Jesucristo cargó la cruz.
Pero hay otra parte que yo veo también, que Isaac nace de un vientre muerto. No había vida allí. Cristo resucita de una tumba donde no había vida. Y eso es lo que está simbolizando Isaac. Nace de un vientre que estaba muerto donde no había vida. Sara tenía ya, creo que 99 años cuando nació Isaac. Entonces volvemos a encarrilarnos hacia la promesa del primogénito. Y estamos viendo de que aquello que dice Jesucristo y que no aceptó el pueblo porque no venía del primogénito, estamos viendo por dónde se va aquella primogenitura. Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26. Y dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegría, porque esta mujer son las dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte árabe, el cual es junto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, mas Jerusalén, la de arriba, libre es, de la cual es la madre de todos nosotros. Estamos viendo que volvemos a encarrilarnos a la promesa de la primogenitura. La promesa de aquel Isaac, que es de donde va a salir toda la simiente que le había prometido Dios a Abraham. Dice, en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Pero a Jacob le dice, en ti bendeciré todas las naciones. Y ahorita vamos para allá, para con Jacob. Y luego dice, allí mismo adelantito, en el versículo 28 y el 31. Dice el 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. De manera que, hermanos, no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Nosotros somos hijos de la promesa, como Jesucristo. Pero el pueblo no lo estaba viendo así. Por eso lo querían aventar a ese despeñadero para matarlo. Si leen esa parte de allí, dice que él camina por entre medio de ellos y se retira. Porque el pueblo no estaba entendiendo de dónde venía esa primogenitura. Vamos a hacer historia con Jacob. Todos sabemos
que Rebeca tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Sale Esaú y tras de Esaú va agarrado Jacob de la pierna del carcañal de Esaú y casi nacen juntos. Y hubo una predicación que el hermano Rogelio dio que se llamó No vendas tu primogenitura. Y allí explica detalladamente qué era lo que había sucedido allí. Donde Esaú vende la primogenitura a Jacob y hay un engaño para Isaac. Rebeca disfraza a Jacob para que le dé la bendición, porque había oído que iba a darle la bendición a Esaú. Va y lo engañan y le da la bendición. Pero ahí no para todo esto. Esaú sigue siendo el primogénito delante de Dios. Todos sabemos que Jacob pelea con un ángel y no lo deja ir hasta que le dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y él sabía que si no obtenía esa bendición, no estaba como el primogénito delante de Dios. En la tierra, terrenalmente sí, porque Esaú renuncia a su primogenitura y se la vende. Pero cuando llegamos delante de Dios, él pelea y le dice: bendíceme. Y es cuando le cambia el nombre a Israel. Por eso es que ahora decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, o los hijos de Israel. Pero resulta que de los hijos de Israel, el primogénito es Rubén, que es Jacob, hijo de Lea, hermana de Raquel, a la que él amaba. ¿Y dónde quedó José? Vamos a pensar, bueno, pues José es el primogénito porque es el primer hijo de la mujer que él amaba. Pero Jesús no viene de José, viene de Jacob, viene de Judá. Y cuando todo esto pasa, venimos a ver de que no es el primogénito terrenal. Sucede como con Juan. Juan era el sacerdote terrenal, pero Jesucristo traía el sacerdote espiritual de Melquisedec. Aquí, en la primogenitura espiritual es la de Judá. Vamos a ver por qué. Génesis, capítulo 49. Génesis capítulo 49. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Me dicen con una mer si lo tienen. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, os declararé lo que ha de acontecer en posteros días. Juntóse oír hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el príncipe de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, corriente como a las aguas, no sea el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste y subiendo a mi estrado. Simeón, fíjense lo que le dice: ¿por qué Rubén deja de ser el primogénito?
Pero él dice, mi primogénito, el primero de mi vigor. Pero él cometió un pecado. Tuvo relaciones con una concubina de Jacob. Y decíamos que en el rompecabezas no hay espacio para el pecado. No podía descender Jesucristo de Rubén porque él cometió un pecado. Queda Simeón y Leví. Hermanos, amados, iniquidad, sus armas, en un secreto no entró a mi alma, ni mi honra se juntó en sus compañía. Quien en su furor mataron varones en su voluntad y arrancaron muros. Maldito su furor que fue fiero y su ira fue dura. A los apartaron a Jacob y a los ¿Sí me lo puede seguir leyendo, mija? Fíjense lo que pasó. Le dice a Leví y a Simeón. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y mataron un grupo de gente que habían violado a su hermana. No hay lugar para el pecado. La primogenitura de Rubén la pasa a Simeón. De Simeón la pasa a Leví. Pero ellos cometieron ese pecado. Tanto Rubén como Simeón y Leví cometen ese pecado. Pero entonces viene Judá. Y Judá fue el que dijo que no mataran a José, que mejor lo vendieran. Dice, no podemos matar nuestra carne, no podemos matar a nuestro hermano. Y lo vende. Lo venden a los ismaelitas, que es cuando va a dar a Egipto y queda ya como esclavo. Todos conocemos la historia de José, qué fue lo que pasó con él. Llegó a ser el gobernador, el segundo de Faraón en todo Egipto. Pero a él le da una profecía y una promesa, que él es el león de Judá. Dice, no te será quitado el cetro, tus hermanos se inclinarán a ti, no te será quitado el cetro. ¿Sí saben lo que es un cetro? Es la corona y es una cosa que les dan a los reyes, que los acredita como los reyes, con lo que ellos señalan ciertas cosas para dar los decretos o mandatos de lo que hacen. Dice, no te será quitado el cetro hasta que no venga Chiloy. Y empecé a buscar en los libros que tengo, aquí en las referencias también, me lleva a Isaías y me lleva a Ezequiel, y en unos libros que tengo, unos me decían, pero no se pronuncia más o menos igual, pero no es lo mismo. Unos me decían que era un pueblo de una tribu de los romanos, de donde salían los césares. Pero aquí, y la Biblia en el libro que yo corroboré, está hablando de Jesucristo. Y más bien me voy por ese lado. No me voy por el lado de los libros de aquellos eruditos que escribieron eso, que es de una tribu donde salían los césares. Más bien me voy por este lado,
¿Por qué? Porque le dice el ángel a María, él heredará el reino, el trono de David, su padre. Ahí fue cuando le fue quitado el trono a los judíos. Y él mismo les dice esta profecía. Dice, hasta lo que no tienen, les será quitado. Y les quita hasta lo que no tienen. A los judíos. Ahora las promesas es para nosotros. Es para todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey, Señor y Salvador. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. En el versículo 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, desatará sus 7 sellos. Fíjense la autoridad que el Señor Jesucristo tenía. Dice que lloraba Juan. ¿Quién podrá abrir estos sellos? Y le dice que el anciano, no llores, hay quien los abra. Está el león de Judá, el descendiente de Judá, Jesucristo, el que dio por su vida por cada uno de nosotros para pagar nuestros pecados. Él tiene la autoridad. Por eso le dice esa profecía Jacob a Judá, no te será quitado el cetro hasta que no venga el león, que es el Señor Jesucristo, que va a venir con autoridad, va a venir con todo su poder a reinar y a gobernar toda nación, todo pueblo, toda lengua, toda tribu. Él es. ¿De dónde venimos nosotros? De la primogenitura del Señor Jesucristo, el primogénito en todo, el cual nos entrega nuestro galardón. Dice Pablo que seremos coherederos de Jesucristo, el que venció, el que resucitó, el que dio su vida por nosotros. Voy a terminar con este texto. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos? Así le puse. ¿Quiénes somos? Somos los primogénitos de la promesa por causa de Jesucristo. Somos linaje escogido. Desde antes de la creación del mundo, dice Pablo, que fuimos escogidos.
pueblo adquirido. Él pagó por nosotros. Dice Pedro, carísimos, porque fuimos comprados con la sangre del Señor. Somos pueblo escogido, gente santa, primogénitos, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No hay lugar para el pecado. No queda lugar para el pecado. Terminamos el rompecabezas y no hay donde poner algo. O si quitamos una parte de aquel rompecabezas y ponemos el pecado, no hay lugar. Nadie va a entrar a la Nueva Jerusalén porque todo el mal va a ser destruido. Que el Señor les bendiga.